Bienvenidos una vez más a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Bienvenidos. Y espiritualmente, usted, que creo que es el punto también más importante, se sostuvo, como lo decía, contemplando la naturaleza, digamos, adorando con el dolor de no poder recibir al Señor en la comunión. Pero, ¿cómo podría describir la enseñanza o alguna enseñanza? Porque por supuesto no es una, pero que al salir, al volver, al estar de nuevo en su casa, en su país, por ejemplo, ¿qué cree que le deja de una manera muy especial esta experiencia? Pues el ayuno de la Eucaristía, ¿no? El ayuno de la Eucaristía para mí era muy duro, ¿no? Porque yo decía, Dios mío, aquí no puedo alimentarme de la Sagrada Eucaristía, pero lo hago espiritualmente, ¿no? Lo hago espiritualmente, me alimento de la comunión espiritual, me uno a todas las personas, hago mi comunión espiritual, ¿no? Y también yo decía, mi espíritu y mi corazón no están secuestrados, ¿no? Puedo contemplar la naturaleza y con mi espiritualidad franciscana, pues bendecir aunque era maltratada, aunque era odiada, ¿no? Pues amar a esos hombres, querer el bien, porque yo veía, por ejemplo, muchos peligros que ellos corrían y tenían que tapar todo, incluso esas armas, esconderlas, ¿no? Esos carros poner, y pues yo también salía corriendo, ¿no? Ayudarles a tapar esos carros para que no los puedan encontrar con esos drones, ¿no? A esconderme como ellos se escondían. O sea, pues yo no les deseaba el mal, yo siempre les deseaba el bien, pues de todas maneras yo decía, son vidas humanas, ¿no? Porque yo voy a querer el mal de ellos o que mueran, ¿no? Siempre tuve en esa actitud como de vivir las bienaventuranzas, ¿no? O sea, de no agredir, de bendecirlos, de amarlos, de respetarlos, ¿no? De comprenderlos, pues como ser luz, ¿no? En medio de esa oscuridad, pues claro que muchas veces le preguntaba mucho al Señor, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Hasta cuándo esta tortura? Ya pasó 1 año, 2 y yo sigo, y son groseros en ese maltrato, como me pegan, o sea, violentos, ¿no? Entonces, pero más sin embargo yo nunca, sino como dice Francisco de Asís, pues mirarlos con misericordia, ¿no? Mirarlos con misericordia aunque me hagan lo que hagan, y pues yo seguí en esta contemplación, siendo mi Vía Crucis, ¿no? O sea, pensando en María cuando recibió a Jesús muerto en sus brazos, ¿no? Ese dolor tan grande, ¿no? Como yo no podía unirme a todo este sufrimiento que estaba viviendo, ¿no? Y de verdad que para mí la Eucaristía fue lo más fuerte, ¿no? Yo inclusive repetía la plegaria eucarística cada día, ¿no? Y decía, es justo y necesario darte gracias, Señor, aquí y en todo momento, ¿no? Entonces, todo eso me unía, ¿no? O sea, la espiritualidad fuerte, que en mi formación fue lo más fuerte, la espiritualidad eucarística, ¿no? Y pensaba en mi madre fundadora que decía, Dios jamás se deja ganar en generosidad, ¿no? Decía, entre más la voluntad de Dios y el Santísimo Sacramento es un cielo para mí, ¿no? Y decía, contarle todos sus sufrimientos a Él de rodillas. Entonces decía, así encontrarás paz y serenidad para tu alma. Entonces yo también, ¿no? Me ponía de rodillas y pues le hablaba como cara a cara al Señor, ¿no? Y le decía lo que yo sentía en ese momento, ¿no? ¿Qué significa callar? Bueno, para mí callar en ese momento pues era desarmar la guerra, ¿no? Porque pues yo decía, callando, esos hombres, aunque me insultan, aunque me maltratan, me pegan, ¿no? Me dan agua con gasolina, hasta a veces me la tiran, me tiraban a veces un pedazo de tortilla, ¿no? O me tiraban un agua casi podrida que me la daban, ¿no? Entonces yo siempre callé,
y yo vi que ellos se desarmaban, ¿no? De todo lo que yo, pues me hacían, yo nunca respondía, ¿no? Me hacían cosas, ¿no? Buscaban siempre hacerme daño, pero yo nunca les respondía nada, ¿no? Sino yo siempre callaba, los miraba y callaba, ¿no? Entonces yo comprendía que callar era desarmar la guerra, ¿no? O sea, detener las lágrimas, hacer ese silencio interior y exterior, ¿no? Porque yo pude vivir como una escuela de oración allá en el desierto, en el silencio. Claro que fue un tiempo como de purificación, ¿no? De sufrimiento fuerte, ¿no? Pero pues también eso me ayudó a callar siempre, ¿no? Si venía, yo creo que hasta esos otros jefes se sorprendían cuando ese señor, esos me maltrataban o me pegaban durísimo, ¿no? Con patadas, con pedazos de manguera por todo el cuerpo, ¿no? A veces, una vez con un palo hasta que me dejaron esta parte del ojo negro, ¿no? Entonces yo los miraba y callaba, ¿no? Porque ellos como que esperaban que yo les pueda insultar o decir o darles una o maltratarlos, no, yo siempre los miraba y callaba, ¿no? Entonces para mí callar es desarmar la guerra, ¿no? Desarmar la guerra, porque ellos se desarmaban y se iban, ¿no? Pues ya me maltrataron, ya hicieron, yo no les decía nada y luego se iban, ¿no? Y me acuerdo que venía un jefe y decía, nosotros no queremos que te maltraten, ¿no? O sea, decía, tienes que huir, tienes que liberarte, ¿no? O sea, pues hasta ellos mismos como que se sorprendían de todo lo que me hacían, ¿no? Esos hombres con violencia, porque si había uno que una vez sí me dejó pues casi así, ¿no? Sorprendida de todo, porque me cogió de atrás y me empezó a revolcar en la arena, luego me paraba y me seguía revolcando, ¿no? Como unas 5 veces hizo, y decía, y no lloras, y no dices nada, y seguía haciéndolo, ¿no? Entonces yo solo lo miraba, ¿no? Entonces yo decía, para mí eso era callar, ¿no? Desarmarlos, porque yo sabía que eran terroristas, que eran extremistas, y que tal vez con una palabra que yo diga iba a ser peor, ¿no? Entonces mejor, como decía nuestra fundadora, callar para que Dios nos defienda, ¿no? Porque yo después de esta experiencia pude ver cosas como división entre ellos mismos, ¿no? Porque un día yo vi que escuchaba que estallaban bombas, metralletas, ¿no? Y después yo salí, un hombre siempre había que me quitaba las cadenas de los pies, pude caminar y vi como una fila de hombres que habían matado y les iban a echar gasolina para quemarlos. Entonces yo los miraba, sus rostros, como torturados, ¿no? Entonces yo decía, ve, si son los mismos jóvenes que a mí me cuidaron, los que me insultaban, ¿no? Son los mismos. Entonces yo como que me llenaba de miedo, ¿no? Y me corría a sentar mejor, ¿no? O sea, como vi como que ellos mismos se iban destruyendo, ¿no? Y se iban acabando, yo no sé si por cosas que les pasaban, ¿no? Y a veces miraba sangre, miraba como tumbas que habían hecho en la misma arena del desierto, ¿no? Y entonces yo decía, uy, Dios mío, como que esos hombres están acabando entre ellos mismos, ¿no? Como que ha pasado algo, una división, como que estallaron campamentos, no sé qué pasó en la noche, porque fue unas noches violentas, pues que uno escuchaba, ¿no? Entonces yo cuando los miraba así tendidos, yo decía, pues entre ellos mismos se van destruyendo, ¿no? O sea, como el mal nunca vence, ¿no? Siempre vence el bien, o sea, nunca la oscuridad, siempre la luz, ¿no? O sea, el que hace el mal nunca va a estar bien. Y finalmente, en ese contexto en el que, digamos, una persona frágil o, digamos, que no está armada, que no tiene todo este poder, ¿cómo es posible que la liberen? ¿Y qué pasa con las otras 2 compañeras? ¿Qué pasó con estas 2? La francesa, que usted me dice que era una humanitaria, o la protestante, ¿qué pasó con ellas? ¿Y cómo recobró usted la libertad? Bueno, la señora francesa, ella sí la liberaron, ¿no? Pues yo no sé, a ella la sacaron de donde estábamos. Ella se convirtió al Islam. Pues con pena con mi compañera protestante, pues yo siempre le decía a ella, ¿no? Es mejor callar, ¿no? Ellos están armados, inclusive
para hacer su oración, ¿no? Ponían una metralleta al frente y aclamaban a Alá, ¿no? A Dios. Entonces yo me sorprendía, yo decía, frente a una metralleta, ¿no? Yo decía, nosotros no, nosotros nuestra arma es la oración y de rodillas ante el sagrario, ¿no? Pero no delante de un arma, por eso son tan violentos. Entonces ella como que perdió la razón, ¿no? Mi compañera suiza perdió la razón y un día hubo un peligro muy grande, o sea, nos estaban persiguiendo y ya casi nos alcanzaban. Entonces yo veía como ese jefe temblaba, yo inclusive en ese momento yo recé fuerte, ¿no? La plegaria de la Virgen María, yo le decía, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita, ¿no? Entonces yo siempre pedía por ese jefe, ¿no? Porque ni siquiera manejar podía esa camioneta, se le zafaba el volante, ¿no? Yo me angustiaba de verlo. Entonces en un momento él me dijo, la Virgen María nos ha salvado, ¿no? Entonces yo dije, entonces ellos también creen, ¿no? En el poder de la intercesión de la Virgen María. Entonces yo seguía repitiendo, repite el Magnífica, ¿no? Hasta que pues como que salimos un poco del peligro, ¿no? Y después a Beatriz, pues ahí en ese momento ella como, pues ella llamaba mucho la atención para que los que nos perseguían nos vieran, entonces como que ellos se violentaron. La cogieron, la subieron como a una montaña de arena y la mataron, ¿no? Que fue una experiencia durísima para mí porque pues el dolor, ¿no? De perder una compañera y de quedar ya sola, pues ya fue la muerte de ella. Entonces el jefe me dijo, si viste, dijo, a esa la matamos, ahora quedas tú, pero si te conviertes no te vamos a matar. Entonces yo empecé a buscar como ayuda, ¿no? Yo veía algunos bergeres o pastores de camellos que pasaban como por unas montañas de arena y yo cuando estaba como sin cadenas, porque siempre había hombres que me quitaban en la mañana, ¿no? Las cadenas, entonces yo cogía y me iba a buscar quien me ayudaba, pero siempre yo preguntaba ¿por dónde sale el sol? Me decía, vas a encontrar la libertad, ¿por dónde sale el sol? Y yo decía, por dónde sale el sol para mí es mirar la fuerza de Jesús, Eucaristía, ¿no? Entonces yo tengo que mirar, siempre tratar de oír por dónde sale el sol. Y una vez, en una de esas que yo me pude escapar un poco, vi a un jefe, ¿no? Que él me conocía y me dijo, Gloria, ¿y qué haces tú aquí? Le dije, un grupo de hombres me tiene metida en un hueco, por allá, le digo, me insultan, me maltratan, ayúdeme a encontrar la libertad, Dios lo va a bendecir. Entonces él se vino donde ese grupo y yo me vine atrás, ¿no? Entonces él discutía con esos hombres y me mostraba, ¿no? Y discutía y después él se fue. Después volvió como 4 veces y yo las 4 veces le dije, no, ayúdeme jefe, ayúdeme jefe. Era un jefe como conocido, ¿no? Del norte de Malí, que a Beatriz, mi compañera protestante, le quería como dar la oportunidad de la libertad, ¿no? Entonces yo le insistí hasta que este hombre un día llegó muy de noche, ¿no? Con un grupo y me dijo, súbete, Gloria, súbete. Entonces yo tenía miedo porque eran como estaba muy oscuro y dije, jefe, yo tengo miedo, ¿te subes ahora o nunca? Entonces yo me subí y en un principio pues como toda la noche, todo un día, toda otra noche, ¿no? Hasta que salimos ya un poco del desierto y me dijo, esta es tu libertad. Entonces ya me vi pues rodeada toda de arena y todo, entonces yo le dije, no jefe, usted no me puede dejar aquí, ¿no? Yo no tengo agua, no encuentro quien me pueda ayudar, ayúdeme a salir. Entonces esos hombres que iban con él se reían y decían, mátala, mata a esa, no, quémala, déjala. Entonces al otro día yo, pues toda la noche me pasé rezando el rosario, ¿no? Y recé por ese hombre y rezando y poniéndoselo a la Virgen Santísima. Y al otro día, muy temprano, yo me acerqué y le dije, jefe, lléveme. Dijo, súbete. Entonces un hombre vino y me tiró en el cajón de la camioneta. Y entonces me fueron sacando, ¿no? Me fueron sacando ya, entonces yo ya vi como que nos íbamos acercando a una ciudad como Argelia, ¿no? Porque ya no eran montañas de arena, sino ya eran como piedra negra, muchos monumentos de piedra negra. Entonces él como que me quería dejar ahí, yo le dije, jefe, ayúdeme, ¿no?
hasta que como que se compadeció, pasamos muchas noches así con peligros y luego me sacó y pues ya me fue sacando, me fue sacando, después me hizo subir en una avioneta, como que pasamos la primera ciudad del norte de Malí, después la segunda, después la tercera, después ya llegamos a Bamako, ¿no? Y entonces él me acompañó todo ese recorrido y ahí yo ya vi un carro que lo esperaba y entonces me dijo, súbete. Y entonces yo ya me subí y de todas maneras en el trayecto yo tenía miedo y ya alcancé a ver como un pozo de agua, entonces yo le dije que me dejara irme a bañar un poco, ¿no? Dijo, no, pero me regaló un poco de agua, o sea, entonces me dijo, no tengas miedo, Gloria, entonces me regaló un poco de agua así hasta que llegamos a Bamako y ya él mismo me llevó a donde el presidente, entonces el presidente me dijo que ellos habían como enviado a mucha gente a que nos buscaran en el desierto, ¿no? Y que yo ya estaba libre, pero que tenía que salir pronto de Malí porque había habido un golpe militar y pues estaba en tensión todo Malí, ¿no? Porque yo veía que todos estaban apuntando con metralletas y todo, entonces ya pude volver a la libertad. Pues de verdad un milagro de Dios. Pues es impresionante, querida hermana Gloria, yo le agradezco de corazón que nos comparta con este detalle su experiencia humana, su experiencia espiritual. Y ahora que usted decía la arena del desierto, me venía a la mente aquello que experimentó Moisés cuando vio la zarza ardiente y Dios le dijo, quítate las sandalias porque pisas terreno sagrado. Y creo que usted nos ha permitido pisar el terreno sagrado de su experiencia, de su corazón. Y yo en nombre de todos los que están viendo esta entrevista se lo agradezco. Gracias, porque nos fortalece, nos anima, nos muestra un horizonte, nos deja tantas cosas en el corazón. Y le agradezco porque sé que volver a expresar tiene que consistir para usted en revivir muchas cosas, pero sepa que ninguna palabra, ningún compartir es en vano porque nos edifica y nos permite valorar nuestra fe, nos permite tomar conciencia de lo que sucede y nos permite realmente escuchar la voz de Dios. Así que, hermana Gloria, Dios se lo pague. Gracias, muchas gracias Padre, por estar con nosotros. ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Dios la bendiga. Gracias. Historias como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a acn-global.org.